Hola a todos, soy Dream Mentor David y quiero daros la bienvenida a nuestro 9º día de quedarnos en casa lo mejor posible. Quiero deciros que hoy haremos también una historieta y que os he puesto un poco así como regalo y para aportar un poco más a nuestra vida y a nuestra comunidad, la conferencia que di en el segundo congreso de la ley de la atracción, que organicé, como sabéis, el 5 de mayo. En esta conferencia veréis una forma alternativa de ver el mundo que nos confirmará que somos energía y vibración, y ello nos ayudará ahora en estas fechas a tener una sensación de que somos más energía que cuerpo físico, y nos devolverá ese sentido de poder creador que tenemos para poder afectar las circunstancias. Nos sentiremos más energía que seres limitados y físicos y, digamos, limitados, ¿no? Y de esa manera, desde la comprensión de que somos una energía conectados con todo, formando parte del todo y con un poder inconmensurable, podemos producir los pensamientos apropiados que harán que sintamos las cosas apropiadas y, al emanar nuestra vibración, mejorar la situación mundial. Espero que os guste la ponencia, que habilité los comentarios. Sé que ayer algunos la visteis y no pudisteis dejar vuestros comentarios porque estaban inhabilitados. Ahora ya están habilitados, con lo cual si alguien quiere decir lo que quería decir ayer, puede hacerlo libremente. La ponencia será abierta hasta que se termine la cuarentena. Después volverá a ser oculta, pero cualquiera que no la tenga o quiera volverla a ver, y las otras ponencias que se dieron en el Congreso, os recuerdo que siempre podéis comprar la entrada online, la entrada digital igualmente, siempre está activa y los accesos os quedan para siempre. En la medida en que sea posible, yo siempre os voy a facilitar el acceso a esta información. Los que ya vinisteis en persona, os recuerdo que tenéis acceso a todas las ponencias del Congreso por el mero hecho de haber ido presencialmente, con lo cual si queréis volver a ello y volver a ver los PowerPoints y demás, lo tenéis todo obviamente en la web. Vale. Dicho esto, también os recuerdo que esta tarde tenemos el taller de visualizar y que si los que somos preferís a que trabajemos ley de la atracción en tiempos límites en lugar de visualización, porque a lo mejor ya lo habéis hecho conmigo o lo que sea, entonces se dirigirá o sea, lo que quiero decir es que los talleres son orientativos, luego yo me adapto a lo que vosotros me pidáis y a lo que vosotros necesitéis, más que nada. Ok, dicho esto, vamos a por la historieta del día. Vamos a ver qué carta nos sugiere nuestro tarot para inspirarnos en nuestra historia del día. ¿Qué carta cree el tarot que es la mejor para inspirarme a mí una historieta a partir de la cual vosotros podéis crear más material o inclusive refinar mis historias, que son más que nada prototipos, porque salen directos de mi mente? Así yo también ejerzo mi capacidad de improvisación, que no es una facultad que siempre podamos ejercitar. Ok. Yo mismo corto, quizá por aquí. Sin trampa ni cartel. Esta es la carta que me toca. ¡El mago! Mirad. Esta es una de las cartas que me hacía ilusión que saliese porque creo que si hay una carta que define cómo todos usamos bien la ley de la atracción, es esta. No es una carta de atracción propiamente dicha, hay otras cartas de atracción como los enamorados o el diablo o la justicia que hablan más bien de atracción realmente, pero esta carta sí que nos habla de la persona que está utilizando la ley de la atracción para lograr cuanto se propone.
Vemos que es una carta mental porque tiene el color amarillo. Él es un ser puro, conectado con la divinidad, tanto por el ouroboros como por el cinturón. Y vemos que tiene en la mesa todos los elementos necesarios. La carta dice más cosas, pero creo que con esto podemos inspirarnos en algún tipo de historia. Obviamente, nuestro personaje va a ser este mago, faltaría más. Érase una vez un niño que nació con una idea y esa idea, digamos, le vino de repente, cuando estaba en la cuna, le vino una idea que no se sabe de dónde la sacó, y era una bruja montada en una escoba. Desde aquel momento el niño sabía que él iba a ser eso, que él era eso. Por extraño que pareciese, en el día a día no había antecedentes en su familia, ni no había, digamos, que él supiese nada al respecto. Sus padres trabajaban en, digamos, negocios normales y corrientes, y nuestro niño creció en un ambiente, pues, socialmente normal. Sin embargo, él tenía ciertas inquietudes por dentro que le llevaban a saber y a experimentar el lado, digamos, de la magia. Empezó con pequeñas cositas, cogía plantas y les hacía una especie de mezcla con agua, en una olla con agua, que tenía solamente para estas cosas como juego, una olla vieja que había encontrado en una estantería digamos, de la despensa, ¿no?, de la casa, y ahí ponía de todo. Ponía desde almendras, ponía flores, ponía lirios, ponía lo que fuese. Y con ello, él intentaba dar una entidad a sus deseos. Se imaginaba las cosas como quería que fuesen y impregnaba esa agua con conjuros y con frases que la empoderaran, con todos esos ingredientes que él ponía en su caldero. A lo tonto, se dio cuenta de que ciertas cosas le funcionaban. Aún no sabía muy bien por qué, pero cuando una vez probó una mezcla especial con María Luisa y aceite y otro tipo de plantas en la espalda de su abuela mejoró inmediatamente. De la misma manera, cuando probó una poción para que sus padres, digamos, mejorasen en la economía, mejoraron efectivamente. Y así su poder fue creciendo. Empezó a ver espíritus. Ya desde bien chiquitín, cuando se quedaba en casa de las abuelas, podía ver espíritus por la mañana. Empezó hablando con ellos mentalmente, porque no quería despertar a nadie más de la familia mientras él tenía esta clase de experiencias. Su curiosidad por ese mundo fue creciendo cada vez más. Así que su tía, un sábado lluvioso, en el que el resto de la familia había ido al mercado a comprar y vender, nuestro niño y su tía se quedaron en casa. Su tía tenía que estudiar para sacarse sus exámenes del colegio. Lo sentó y le explicó una serie de historias magníficas. El niño, tan pequeño como era, se dio cuenta de que esa era su vida, que lo que esta mujer, lo que su tía le estaba explicando, eso era él. Y un escalofrío más grande que su propio ser le recorrió por todas las partes de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. Su esencia estaba siendo expresada en las historias que le contaba su tía. De esa manera, sabiendo que él era eso y que por fin tenía que agarrarse a algo, tenía algo, con lo que agarrarse,
fue a investigar en cuanto se le propició la más mínima oportunidad. Fue a buscar en los diferentes libros de las bibliotecas, fue a preguntar a personas e ingresó en un templo. En el templo le empezaron a enseñar acerca de cómo usar esos poderes y esas capacidades. Sin embargo, algo no terminaba de estar bien. Eran personas que no terminaban de ser felices. Y el ejemplo que él veía tampoco es lo que él quería. Sí es cierto que tenían buenos resultados en algunas áreas, pero en otras sus vidas no terminaban de ser lo que él, digamos, hubiese querido, como un maestro o un profesor. Le hubiese gustado que sus profesores tuviesen, pues, una vida perfecta en todos los sentidos, y estas personas no lo tenían, a pesar de que estaban en el templo. Así que nuestro mago llegó un momento que, con todos sus poderes, tuvo que emprender su viaje de autodescubrimiento en solitario. Así que se retiró a la montaña con sus libros de magia y muy cerca de lo que era la gran biblioteca de conocimiento. Muchos de sus manuscritos habían sido traídos desde la biblioteca de Alejandría y se habían hecho copias manuscritas por los amanuenses de la época. Nuestro pequeño mago, ya ahora más adolescente, más mayor, empezó a descubrir el hilo conductor que había entre medio de las diferentes ramas, tanto de conocimiento como de filosofía como de religión. La ciencia de la época en cuanto a los humores, los temperamentos y demás también parecía estar conectada, pero no siempre terminaba de encajar con lo que decían las otras ramas, que parecían muy consistentes entre sí. Él dedujo y, digamos, extrajo la esencia de todos esos conocimientos y los organizó en una estructura bien hecha y empezó a ponerla él mismo en práctica. Si esta es la mejor forma de hacer magia, vamos a por ella. Pero como todo mago, no se valen las ilusiones para conseguir las cosas. Hay que trabajar desde la mismísima esencia que nos pone en contacto con nuestra divinidad. Así que se dio cuenta de que el conocimiento más importante, el trabajo más importante que tenía que hacer era consigo mismo, porque, como decían, en su propio templo en el que fue criado, donde había una gran inscripción arriba de todo, ponía: «Conócete a ti mismo». Haciendo caso, porque por fin entendía la máxima que siempre había estado ahí cada vez que entraba al templo: «Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo», se dio cuenta de que esa máxima, esa frase realmente contenía la mayor parte de la sabiduría de la época. Y se propuso hacerlo de verdad. Así que dejó sus libros y empezó su diario, un libro de las sombras donde los magos y las brujas, los brujos y las magas, extraemos todo nuestro conocimiento, tanto lo que recibimos de otros mundos como las recetas, rituales y demás recetas, hechizos y conjuros que nos han sido pasados de otros profesores. Lo puso todo, lo integró todo en una teoría y también se aplicó a sí mismo el cuento, inclusive en aquellas áreas en las que más miedo le daba entrar. Pero él se daba cuenta de que para entrar a sí mismo y realmente hacer un cambio que fuese grande y que fuese transformacional, que fuese duradero hasta, el fin de sus días, o inclusive más allá, tenía que pasar por esa transformación interior. Tenía que buscar por dentro, introspeccionar, conocerse a sí mismo y transformar y cambiar lo que sea que fuese allí. O sea que no había ningún motivo para tener miedo de lo que pudiese encontrar, porque cualquier oscuridad que pudiese encontrar, él iba a tener que transformarla igualmente. No quedaba otro remedio, así que no había ningún motivo para eludir más
esa confrontación. Entonces empezó a vestir de negro para indicarle a su comunidad que estaba en una fase introspectiva. Hasta ahora los novicios, los aprendices iban de blanco. Pasó un año en el que, con su vestimenta negra, experimentó consigo mismo, interpretó sus sueños, se puso a hacer sus prácticas, se removió por dentro, sacó las cosas, las reinterpretó y de esa manera fue haciendo el cambio interior. Ahora sí estaba listo y cuando cuajó su transformación, empezaron a suceder cosas maravillosas empezaron a moverse a su alrededor. Le llegó el dinero, le llegó la salud, le llegó los conocimientos. La gente empezaba a acudir a él para pedirle consejo. Empezó a crear una escuela de personas que venían para, digamos, aprender de él, que después se convirtió en un templo donde cualquiera que buscase con honestidad el conocimiento podía acudir a él. Especialmente dejó encargadas de guardar y custodiar el conocimiento a unas mujeres que serían sumas sacerdotisas del conocimiento que tanto le había costado, que tanto él había apreciado lograr, que con tanto esfuerzo de todos realmente se había logrado reunir. Cosas que de verdad funcionaban. La condición era que la comunidad mantuviese la biblioteca a flote y las sacerdotisas iban a velar por la pureza del conocimiento de esa biblioteca, siempre dispuestas a aceptar nuevos conocimientos, pero preservando lo antiguo. De esa manera se podían construir puentes de lo antiguo a lo nuevo y se podía considerar con toda la perspectiva todo el conocimiento. Nuestro mago fue alguien que dejó su huella en el mundo y gracias a él todos nosotros estamos viviendo una vida totalmente mágica. La magia vuelve al mundo precisamente porque las personas como nosotros aprendemos a utilizar mejor la ley de la atracción y todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para lograr entre todos un mundo mejor y una vida más fácil en el que se pueda vivir con mucha tranquilidad y con, total entereza, completamente, integrarlo perfectamente en nuestras vidas, el lema Dream Mentor, que es: sé feliz aquí y ahora, porque lo que uno piensa, eso se vuelve. Espero que os haya gustado el cuento y que veáis a ver de quién es la historia que os acabo de contar. Hasta ahora.